Buenos días y muchas gracias por acompañarnos un día más en estos encuentros del Instituto Aragonés de Fomento Online que titulamos Más cerca. Hoy, en nuestros encuentros con referentes empresariales, vamos a tocar el tema de la logística y las comunicaciones en Aragón, uno de los sectores estratégicos por la privilegiada ubicación que tiene Aragón dentro de la península ibérica y en el centro, la puerta de entrada hacia el resto de Europa y también por el sur hacia el continente africano. Una ventaja competitiva que, como nos recordaba hace unos días el decano del Colegio de Ingenieros Industriales, Salvador Galve, ha sido aprovechada desde la época de los romanos y que además nos hace en Aragón recaer como el peso específico en un radio de 300 kilómetros a la redonda de más de 25 millones de consumidores. Esta ventaja competitiva es la que tanto desde el Gobierno de Aragón, a través de las plataformas logísticas o en las empresas privadas, a través del transporte y las comunicaciones, es lo que vamos a tratar hoy, contando para esto con dos referentes. Tendremos a Francisco de la Fuente, director general de Aragón Plataforma Logística. Buenos días, Francisco. Buenos días. Y también con Fernando Callizo, presidente de la Federación de Transportes de Huesca y director general de Transportes Callizo. También fue presidente de COE Aragón. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, pues empezaremos con Fernando. Fernando es nacido en Sabiñánigo, licenciado en Ciencias Empresariales, como he dicho, director general de Transportes Callizo y también presidente de la Asociación de Transportes de Huesca. Además, fue presidente de COE Aragón, de CEOS CEPIME Huesca y de la Federación Regional de Transportes de Aragón, así como de la Institución Ferial de Huesca. Francisco de la Fuente es actualmente director general de Aragón Plataforma Logística y también de Expo Zaragoza Empresarial. Después de un largo recorrido en el sector bancario y financiero que abarcó 25 años, Francisco de la Fuente se adentró en el sector de la logística en el año 2006, cuando fue nombrado director gerente y actualmente consejero de la Terminal Marítima de Zaragoza, un proyecto ubicado en Mercazaragoza del Gobierno de Aragón y del Puerto de Barcelona, que se ha situado entre las primeras terminales intermodales interiores de la península. En 2015 traslada esa experiencia asumiendo la dirección y gerencia de Expo Zaragoza Empresarial y las plataformas logísticas de Aragón, que son la de Zaragoza, Plaza, Platea, Gestión en Teruel y Plus en Huesca, a día de hoy integradas en el Plataforma Logística, sociedad que es cabecera del Grupo Logístico Industrial del Gobierno de Aragón. También es miembro de la Junta Directiva del Clúster de Logística Aragonés, ALIA, y del Comité de Innovación y Estrategia del Puerto de Barcelona. Muy bien, Fernando, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se me ha pedido un poco, agradezco en principio la amable invitación, ¿verdad?, para participar en esta jornada, hablar un poco de logística y enlazarlo, como no puede ser de otra manera, con las infraestructuras, que van absolutamente de la mano. Claro, las infraestructuras en Aragón, debilidad o fortaleza. Evidentemente, las infraestructuras siempre son una fortaleza y la carencia de estas o la falta de las mismas es lo que genera una debilidad. Esto es en cualquier punto del territorio, pero indudablemente si nos centramos en Aragón son una auténtica necesidad. Son fundamentales para vertebrar el territorio, ese extenso territorio que tenemos en Aragón, con más de 47.000 kilómetros cuadrados, ocupando el 9,4% de la superficie de España, cuando a nivel de población somos en torno al 3%. Por tanto, esto, si no se trata debidamente, indudablemente supone una debilidad para nuestro territorio. Aragón lo conforman 731 municipios, pero solamente 3 superan los 30.000 habitantes. Por tanto, el potenciar la atracción y el desarrollo de actividad productiva es absolutamente fundamental para conseguir asentar la población. Los ratios de densidad de población que tenemos en Aragón están en 27 habitantes por kilómetro cuadrado, evidentemente muy por debajo de la media española, que está en 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, todo esto en principio puede ser una debilidad, pero si lo sabemos trabajar, lo podemos convertir en una fortaleza. Sin duda, una gran fortaleza de Aragón es su excelente posición geoestratégica.
¿eh? Estamos situados en el cuadrante noreste de España, somos puerta central a Europa desde España y Portugal, tenemos 136 kilómetros de frontera con Francia. Sin duda somos el nexo de unión entre dos grandes ejes de desarrollo, como son los ejes del Atlántico y el Mediterráneo. Estamos en el centro del Valle del Ebro, que es una zona de un indudable dinamismo económico, y sin duda somos un punto de referencia tanto nacional como internacional. En este radio de acción de aproximadamente 300 kilómetros se sitúa más del 60% del PIB nacional. Ahí tenemos las principales capitales y ciudades españolas están ubicados en ese radio de acción, también algunas francesas, y por tanto esto nos lleva a que contamos con un potencial en este radio de acción de 300 kilómetros de 25 millones de posibles consumidores. Bueno, por tanto, sin duda, el gestionar todo esto con unas adecuadas infraestructuras es fundamental. Es determinante para el desarrollo económico y social de nuestro territorio y, sin duda, para impulsar la actividad tanto económica como empresarial, consiguiendo así aumentar la productividad, aumentar la competitividad de todos los sectores. Y, evidentemente, en el caso de las infraestructuras y las comunicaciones, muy especialmente del sector de la logística y el transporte, pero con la consecuencia clara de que la logística y el transporte es un sector transversal para todos los sectores de la economía. Por tanto, es absolutamente fundamental estas comunicaciones y estas infraestructuras para tener una logística adecuada. ¿Por qué digo que es tan importante la logística? Sin duda vivimos en un mundo absolutamente globalizado, por tanto, y nos movemos en unos mercados que es un mercado también totalmente globalizado. Esto requiere muchísima agilidad. Es fundamental una agilidad absoluta en las operaciones de todas las empresas, sean del sector que sea. En este momento nuestro competidor, nuestro cliente, nuestro proveedor, lo podemos tener en el mismo polígono o en la misma calle donde estamos nosotros, o lo podemos tener a miles de kilómetros de distancia. Por tanto, las empresas necesitan una logística absolutamente eficaz para poder atender las necesidades de sus clientes. Llevamos unos años, y querría hacer una mención especial a este detalle, donde ha habido una irrupción tremenda, un crecimiento del comercio electrónico, ¿no? Que ha estado en los últimos años a niveles del 30% de crecimiento anual, lo cual sin duda es algo de un nivel muy considerable. Bueno, esto es una nueva forma de vida, esto ha venido para quedarse, y fíjense, hay un dato de este último mes de mayo. Evidentemente los españoles hemos estado en nuestras casas debido a la pandemia del COVID-19, no hemos hecho la vida habitual que veníamos haciendo y por tanto había que proveerse de alguna forma y también había que comprar desde el domicilio. Bueno, pues el comercio electrónico el mes de mayo del 2020 ha tenido un incremento en España en torno al 80% con respecto al mismo periodo, es decir, al mes de mayo del 2019. Estas nuevas costumbres vienen para quedarse, continúan en esa línea. Evidentemente, esto retomará ahora con la apertura del comercio tradicional de las grandes superficies, volverá un poquito a sus niveles, pero ese crecimiento está para quedarse. Por tanto, yo creo que es muy importante que tengamos claro que cualquier empresa que esté ubicada en Aragón, con un buen partner logístico, puede vender y debe vender en cualquier parte del mundo. ¿Qué peso tiene la logística en Aragón? Bueno, tiene un valor añadido bruto de 1.600 millones de euros, esto está en torno al 5% del PIB. La distribución de la logística de Aragón está prácticamente muy similar a cualquier otro sector de la economía, en torno al 82% en Zaragoza, 10% Huesca y 8% Teruel, que insisto es más o menos el reparto de casi todos los sectores de la economía. El VAB logístico está dividido, el 56% lo acapara el transporte terrestre, el 22% el almacenamiento y otras actividades anexas, las actividades postales y comunicaciones son el 18,5% y el 3,5% es el transporte marítimo y aéreo. Como dato de empleo, por dar algún dato rápido, pues en Aragón hay 34.000 ocupados, el 6% del total están en el sector de la logística
y cuenta con 5.900 empresas, que viene a ser más o menos en torno al 6,5% del total de las empresas aragonesas. Y como decía al principio, sin duda las infraestructuras es la base de una buena logística. Estamos hablando de infraestructuras, carreteras, ferroviarias, viarias, ferroviarias, aeroportuarias, aéreas, en fin, de comunicaciones y, por supuesto, también de las plataformas logísticas. Y yo creo que aquí tenemos una fortaleza en Aragón con estos temas. Evidentemente tenemos reivindicaciones históricas y tenemos carencias pendientes, ¿no? Y a todo el mundo, pues si hablamos de viarias, nos viene a la mente el desdoblamiento de la 232 o de la A68 del Burgo al Mediterráneo, el tramo Figueruelas-Mayén, la Nacional 2 en su tramo Fraga-Zaragoza, o en el norte de Aragón, pues ese eje cantábrico-mediterráneo carretero, la unión de Pamplona con Lérida a través de la provincia de Huesca, y ahí tenemos pendiente la finalización de la A21, A22 y también el tramo Jaca-Somport de la autovía Somport-Sagunto de la A23. Es importante seguir avanzando en estas comunicaciones, se está trabajando en ellas, pero son también fundamentales para esa buena logística que estamos hablando. En infraestructuras ferroviarias, evidentemente, hay distintas reivindicaciones que también se convierten en históricas y que son fundamentales para Aragón. Por ejemplo, el corredor cantábrico-mediterráneo, esa unión de la Comunidad Valenciana, los puertos de la Comunidad Valenciana con los puertos de Bilbao a través de Teruel y Zaragoza, esa línea Sagunto-Teruel, Pamplona, sin duda es un potencial logístico muy importante, y allí hay dos apoyos básicos que tenemos en Aragón, que son Plaza y Platea. Esto, sin duda alguna, es un impulso para estas dos plataformas y la comunicación de estas con el Parc Sagunt y los puertos de la Comunidad Valenciana. Por supuesto, una comunicación con el resto de Europa, por tanto con el resto del mundo, ¿no? A través de un túnel de baja cota, es decir, la famosa travesía central de los Pirineos. Esto es una reivindicación también histórica. En definitiva, estamos hablando de retomar ese eje 16, el Sitges, Algeciras, Madrid, París, y tener una comunicación desde Aragón para salir al resto de Europa y, por supuesto, la conexión Canfranc-Francia con el resto de Europa para otro tipo de transporte, evidentemente muy distinto al que ocuparía la travesía central, pero también es una reivindicación que está ahí en marcha. En el tema de la travesía central, que yo creo que me parece algo fundamental y que es importantísimo, no solamente para Aragón, para Huesca, sino para el resto de España y para la Unión Europea en su conjunto. Estamos hablando de un túnel de baja cota que nos una con Europa en la parte central de los Pirineos. Esto no es que sea fundamental para Huesca o para Aragón, lo es para España en su conjunto y también para el resto de la Unión Europea. En este momento, las salidas de mercancías, que continúan con un crecimiento importante hacia Europa, tenemos dos vías, la Junquera e Irún, que en muchos momentos están prácticamente saturadas, ¿no? Y ahí se pueden organizar auténticos cuellos de botella. Más allá de que estratégicamente un país y las connotaciones políticas en este momento en ambos puntos, tanto en el País Vasco como en Cataluña, bueno, España tiene que garantizarse hoy, siempre y en el futuro una salida con Europa a través de su territorio, y eso evidentemente está garantizado en el centro y por Aragón. Por tanto, yo creo que es una infraestructura fundamental y que hay que seguir trabajando en ella. Ha habido una reivindicación histórica de los distintos gobiernos de Aragón. Yo creo que hay que avanzar, hay que unir fuerzas y hay que seguir trabajando en este sentido para convencer primero al gobierno central y a partir de allí a Europa. Y hoy, precisamente estamos en el mes de junio del 2020, hoy es el 10º aniversario de un mes triste para Aragón, cuando el entonces ministro Blanco eliminó del eje 16, el eje 16 de la red de ejes prioritarios de transporte, ¿no? Y pasó a la red básica. Yo creo que ahí dimos un paso atrás con esta reivindicación, pero me parece importante unir fuerzas, el conjunto de la sociedad, las fuerzas políticas, y seguir trabajando en esta línea, porque esta es una reivindicación fundamental y que, insisto, nos marcará un antes y un después en las comunicaciones con el resto del mundo. Tenemos unas buenas infraestructuras aéreas, tenemos un aeropuerto de Zaragoza
con en torno a 170.000 toneladas de carga el año pasado. En muchos momentos ha sido el segundo aeropuerto de carga de España. Tenemos un aeropuerto en Huesca que evidentemente tiene otras connotaciones, pero bueno, hay que potenciar una escuela de formación de pilotos que ya existe y está funcionando, y también el buscar unos usos alternativos que me parece que son fundamentales para darle una utilidad a esa infraestructura. Y el aeródromo de Teruel, donde tenemos una plataforma aeronáutica con mantenimiento, estacionamiento. Ahora en este momento, con el parón que ha habido del transporte aéreo debido a la crisis del COVID-19, está prácticamente al 100% de ocupación. Por tanto, yo creo que allí tenemos una buena infraestructura en la que también hay que seguir trabajando y desarrollando la aeronáutica, ¿no? Que son unos servicios que, como saben ustedes, operan principalmente en seguridad, agricultura, topografía, etcétera, etcétera. Y esa formación de pilotos de drones que ya se está trabajando en esa línea. Otra de las grandes fortalezas que tenemos es la red de plataformas logísticas que tenemos en Aragón, y yo creo que fue un acierto el Aragón Plataforma Logística como marca única para vender y trasladar nuestro potencial de plataformas logísticas al resto de España, ¿no? Tenemos 17 millones de metros cuadrados, tenemos el 38% de la superficie logística de España la tenemos en Aragón. Plaza con 13 millones de metros cuadrados es la mayor plataforma logística de Europa. Por tanto, esto sin duda es una gran fortaleza, como es el apoyo de los satélites Plus, Fraga y Platea, con 1 millón y pico, 2,5 millones de metros cuadrados cada una de ellas, que yo creo que son unas plataformas que hay que seguir potenciando, hay que seguir trabajando desde Aragón Plataforma Logística, que creo que se está haciendo, y además se está haciendo bien para conseguir traer la atracción de empresas en la medida de lo posible. Y por supuesto, para finalizar, hablar de infraestructuras de telecomunicaciones. Absolutamente fundamental facilitar el acceso de la fibra óptica a la totalidad del territorio de Aragón, ¿no? Y el proyecto Conecta Aragón también está trabajando en esa línea. Yo creo que, y antes decía, que cualquier empresa de Aragón puede vender a cualquier punto del mundo como un buen partner logístico, evidentemente si tiene las infraestructuras de comunicaciones, de telecomunicaciones necesarias para que esto sea así. Por tanto, me parece, y termino ya, imprescindible incrementar la inversión en todo lo que sea infraestructuras. Esto nos supone ganar competitividad, nos ayuda a vertebrar el territorio, desarrollar de una forma absoluta tanto social como económicamente el territorio. Los actuales presupuestos del Estado recogen 253 millones de euros, son los del 2019, creo que prorrogados del 2018. Bueno, yo no sé si es mucho o poco, lo que sí me parece muy importante es que se ejecuten los presupuestos, que se ejecuten las obras, y que de esta forma consigamos mejorar todas las infraestructuras que, como he dicho, van absolutamente ligadas a la logística y son fundamentales para el desarrollo de Aragón, de nuestra tierra. Y por mi parte, nada más, y muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Fernando Callizo. A continuación, Francisco de la Fuente, director gerente de Aragón Plataforma Logística. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, a Liad, por permitirme expresar aquí un poco las líneas generales de nuestra actuación desde Aragón Plataforma Logística, y participar en unas jornadas que están siendo todo un éxito. Quiero señalar, bueno, voy a poner unas diapositivas que Fernando ya me ha comido mucha parte de la información sobre infraestructuras, pero yo le quiero dar una visión complementaria, ¿no? Desde la legislatura pasada, pues con la declaración del Gobierno de la explícita de la logística como vector fundamental del desarrollo industrial y económico de Aragón, con unas dotaciones de infraestructuras como las que teníamos y que ha señalado Fernando muy acertadamente, intentamos unir a esos activos
una conectividad para dotarnos de medios multimodales que en una colaboración público-privada fomentaran una gestión eficiente de la misma. Entonces, la posición de Aragón la conocemos todos. Estamos, como ha señalado Fernando, en una encrucijada entre el cuadrante noreste, que es el cuadrante más desarrollado de España, en el camino hacia África, que es muy importante porque son 1.200 millones de consumidores con unas tasas de crecimiento de consumo brutales, y a las puertas o a la entrada del sur de Europa, eso sí, con Francia por medio. Y no es casualidad lo que digo. Esa posición condiciona nuestras infraestructuras, pero también es verdad que nos permite tener y haber usado de las mismas con una gran efectividad, ¿no? Entonces, Europa nos diseñó unos corredores, que como señaló Fernando, obvió el eje 16, pero obvió el eje 16 solamente desde Zaragoza hacia Francia, ¿no? Directo por el corredor central. Entonces, nosotros empezamos a trabajar sin esa línea amarilla que nos une con Bilbao y reivindicando insistentemente, tanto en Madrid como en Bruselas, la unión de los dos corredores, el Cantábrico y el Mediterráneo, en Zaragoza, como primera unión de los mismos, porque luego está la unión de Madrid y, bueno, pues, y de ahí baja hacia el sur, los dos corredores. Era muy importante porque la travesía central, que siempre mi amigo Fernando siempre reivindica y hace bien, me decía el anterior consejero de Transportes de hace 6 años que son 10 años de ingeniería y 10 de obra. No podemos esperar. O sea, tenemos que unirnos a Europa y así en la primera conversación del presidente Lambán conmigo me lo dejó muy claro. Nuestro objetivo, Paco, es unir ferroviariamente y carreteramente con Europa y poner todos los esfuerzos en alcanzarlo, ¿no? Aragón, en estos años, ha recorrido un camino, o sea, llegó la crisis y Aragón se puso a exportar, como locos. Y hemos pasado, estamos en el pelotón de cabeza de las comunidades más abiertas al mundo exterior. Entonces, este cuadro que presentó el Puerto de Barcelona en la inauguración de la Cátedra Aragón Plataforma Logística de la Universidad de Zaragoza, pues nos señala cómo hemos conseguido en una época muy dura exportar, y para ello tenemos hoy tenemos con un 61% en aquel año, que yo creo que ha seguido creciendo, la tercera región más internacionalizada de España, ¿no? Entonces, en este recorrido hemos sabido aprovechar unas infraestructuras existentes, ferroviarias y aeronáuticas, con pequeñas mejoras y con las mismas carreteras que teníamos prácticamente al principio de la crisis, pues sacarle un extraordinario resultado. O sea, las cifras del aeropuerto de Zaragoza es que no paran de crecer y tenemos planes para que sigan creciendo y sobre todo diversificando. El denominado corredor del Ebro, que unía Bilbao con Barcelona, pasando por Zaragoza, y que coge la terminal de Plaza, la terminal de la TMZ y la TIM de Monzón, pues ha multiplicado por 4 en estos últimos 10 años
las UTIs o las cajas de contenedores, los contenedores movidos al principio de la crisis. Entonces, y eso lo hemos hecho simplemente pasando de 450 a 550 metros en el ferrocarril. O sea, cuando tengamos los apartaderos de 750 que nos permitan rebajar costes y que nos permitan ser más eficientes, pues seguiremos creciendo, quizá con menos trenes, pero más grandes. Y tenemos proyectos importantísimos dentro de nuestra, como decía Fernando, dentro de nuestra comunidad para la conectividad. El Cantábrico Mediterráneo se logró poner dentro de los subvencionables por la Unión Europea. Es un corredor en el que tiene que jugar un papel muy importante el apartadero y la terminal ferroviaria de Platea, porque es la que vertebrará esa línea y vertebrará el territorio en el tema de mercancías. Las mercancías, yo le decía al presidente Lambán hace un año, es la primera vez que veo al Ministerio de Fomento volcarse en ellas, porque se es consciente de que estamos necesitados de esa conectividad si queremos que la economía no solo crezca, sino que en estos momentos supere el gran reto que supone la reactivación de la economía española, que va a sufrir y está sufriendo un golpe muy significativo. Hace ya un año lanzamos el proyecto de autopista ferroviaria de Zaragoza a Algeciras, un proyecto que puede cambiar el tráfico de mercancías de la península. Primero porque va a demostrar que el ferrocarril combinado con el camión es un producto, igual que está siendo en Europa, sostenible y eficiente, económicamente y ecológicamente. Y por tanto, en el momento en que conseguimos que eso calara en el Ministerio de Fomento, cosa que nunca habíamos oído, pues hemos empezado a trabajar. Y hemos empezado a trabajar de una forma muy importante. Y hemos conseguido que ese dibujo ya esté en la cabeza de media Europa. O sea, cuando planteas una infraestructura eficiente, una infraestructura homologada con el quehacer europeo, Europa y sobre todo sus operadores logísticos se vuelcan y empiezan a preguntar desde el fabricante de vagones, desde el operador logístico que hoy solo llega hasta Barcelona con su ancho estándar UIC, empiezan a preguntar los holandeses, que son los dueños de la logística del norte de Europa, y te das cuenta de que estás en el camino correcto. Para nosotros, proyectos como este, o proyectos de conexión de los dos ejes, o el proyecto de Canfrán. La semana pasada salió la licitación para conectar la línea de Canfrán en ancho estándar con la plataforma logística de Plaza. Y si se consigue conectar con la plataforma logística de Plaza, pues pasa por Plus, pasa por la TMZ y pasa por todo. Es decir, estamos viendo cómo tenemos ya una licitación de 350.000 euros del Ministerio de Fomento, del área de planificación del Ministerio de Fomento, para estudiar esa conectividad en ancho UIC, que nos abre la puerta a Europa y que yo siempre he defendido porque entiendo que tiene una capacidad limitada y Fernando lo remarcaba, pero es una capacidad limitada de 1,5 millones o 2 de toneladas. Es que
La PSA en Zaragoza fabrica 500.000. O sea, podemos sacarla 3 o 4 veces por ahí, que no hace falta porque mucho va por barco. Pero es para dar una idea de su capacidad. Tenemos que cerrar ya de una vez cómo se van a conectar Barcelona y Tarragona con Zaragoza en ancho estándar. Porque tenemos proyectos para desarrollar que nos requieren tener conocimiento de por lo menos cómo tenemos que hacer y en qué anchos tenemos que hacer esos proyectos. En este camino, Plaza hemos vuelto a ser, o sea, la logística en Aragón ha dado un salto en estos últimos años de presencia en España que ha sido espectacular y se ha traducido pues, en muchas cosas. O sea, Plaza, que ya era la primera plataforma logística española en 5º lugar, asciende al 4º lugar después de 2 alemanas y una italiana. Aragón fue la comunidad invitada en el SIL el año pasado. Aragón Plataforma Logística preside la Unión de Plataformas Logísticas Europeas. Es decir, hemos estado en Bruselas, hemos estado en Madrid, estamos trabajando con operadores logísticos europeos para aumentar la conectividad. Quiero recalcar una cosa. Estamos ante una disyuntiva muy importante de Europa, que es los fondos condicionados. Vamos a tener 140.000 millones para los próximos años, no para el que viene, pero sí que para los siguientes, de fondos condicionados a proyectos que cumplan determinadas condiciones, que sean verdes, que sean sostenibles económicamente, que conecten Europa, porque coinciden ahí importantes intereses. O sea, las reticencias de los Países Bajos con esos fondos se diluyen como un azucarillo cuando le dices de conectar Amberes o Rotterdam con Zaragoza, porque están deseándolo. Están deseando para venir, pero nosotros estamos deseando para ir también. Entonces, hay que ser muy conscientes de que tenemos que garantizarnos todos esos proyectos. Las políticas del Gobierno de Aragón en materia, pues os las explicito aquí. Una política de suelo, que hemos vendido 1 millón de metros y que tenemos demanda para otro tanto. Estamos trabajando en las ampliaciones. La política de infraestructuras, pues hemos creado un área de desarrollo multimodal y hemos cogido un personal altamente cualificado, que es la envidia de mis colegas de logística. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para introducir la multimodalidad en nuestras plataformas y crear aquellas que veamos que son sostenibles económica y socialmente. Tenemos una conectividad ferroviaria que un poco ya he explicado, mejorar las líneas de Teruel y Canfranc para viajeros, pero también para mercancías, y aquí nos chocamos mucho con los franceses en este tema, y ampliar los destinos y la utilización para otros productos del aeropuerto de Zaragoza. Tenemos que incorporar, y estamos trabajando con ellos muy seriamente y muy adelantadamente, nuevos sectores a la multimodalidad. Tenemos que dotar a esos sectores de la posibilidad y la eficiencia de usar medios alternativos que ya se usaban en el año 60 y no se están usando ahora, como es el ferrocarril. Ampliar la oferta de conexiones. Hemos establecido ya la conexión con Sines y con Algeciras, pero estamos trabajando en la de Holanda, Alemania y China, que nos permite ir hacia todo el este de Europa y atraer otros operadores y desarrollar las líneas de ferrotage, porque
esa será la primera autopista, pero no será la última. Y los desafíos, pues lo que he señalado, la conectividad ferroviaria con Francia. Francia es un obstáculo, pero no solo para nosotros, es un obstáculo para los holandeses, para los alemanes que quieren venir aquí, para los daneses que quieren venir aquí o que quieren que vayamos allí en tren. Necesitamos que la movilidad gane en sostenibilidad y eso pues requiere políticas públicas, pero también tendrá ayudas de Europa. Hay que rediseñar la distribución urbana de mercancías por la influencia del comercio electrónico. Fernando lo comentaba muy bien, el salto, y lo comentábamos antes de empezar, el salto de los 3 meses son 3 años, lo que ha avanzado el comercio electrónico, pero hay que ordenarlo, hay que compatibilizarlo con el comercio presencial, hay que cuidar el medio ambiente en su distribución, etcétera, etcétera. Y luego hay la gran transformación digital de la logística. O sea, la sincromodalidad y la gestión de datos, la sincromodalidad no es, más, aparte de un palabra, es la posibilidad de que cualquier operador, cuando llegue a un punto, sepa qué opciones tiene digitalmente, sepa qué opciones tiene para continuar con su trayecto. Es decir, que un puerto, y que ya está instalada, por ejemplo, en el puerto de Rotterdam, cuando un contenedor llega allí, sabe qué composiciones van a Milán, que a lo mejor no tienen que ir directas porque es más barato que vaya haciendo una L, etcétera, ¿no? Luego, la gestión digital de rutas, porque eso permite gestionar más fácilmente, y que ya estamos, los grandes operadores ya están en ella, y la formación digital de los operadores logísticos. O sea, la formación en general de la logística requiere, vamos a cambios muy rápidos y requiere importantes niveles de formación. Tenemos aquí el mejor centro de Europa de formación en logística, el ZLC, y es importantísimo que todo el sistema de formación profesional, universitario y ya de alta formación estén coordinados y orientados a un sector que puede ser y que nos puede convertir en los Países Bajos del sur de Europa. O sea, porque Aragón tiene esa posición central que, si nos lo creemos, podemos conseguir ser el núcleo de desarrollo logístico más importante. Pero eso sí, con complicidades, con las complicidades de nuestros vecinos, porque tenemos que estar en permanente contacto con navarros, con vascos y con catalanes para conectarnos con Europa, igual que hemos estado en contacto con los andaluces para conectarnos con África. Y buscando esas complicidades y trabajando en el win-win en el que ganemos todos, estoy convencido que Aragón tiene un futuro en la logística extraordinario. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco y Fernando. Iniciamos ahora un debate. Recuerdo a todos los participantes que tienen 2 opciones, o bien escribir sus preguntas en preguntas y respuestas, o bien pulsando el botón levantar la mano, les daremos acceso al panel de participantes y podrán hacerlo en persona. ¿Vale? Yo, escuchándoos atentamente en vuestras intervenciones, en los mapas, distintos mapas que habéis puesto, no sé, hay algo que salta claramente a la vista, lo extraordinariamente bien mallado en comunicaciones que está el centro del norte de Europa y el extraordinario agujero que queda entre Francia pasando por Aragón, que ahí claramente es como si algo faltara. Sí, evidentemente está corregido a través del Mediterráneo, del Cantábrico y a corto plazo es mucho, tenemos salida por ahí. Pero también habéis hablado del interés que efectivamente existe entre el norte de Europa por establecer estas conexiones por el centro europeo. A vuestro juicio, ¿qué alianzas o qué se podrían hacer entre Europa
y España para vertebrar mejor este eje norte-sur? ¿Cómo lo veis? Voy o... Venga, Fernando. Sí, vale. Bueno, yo creo que Paco en su intervención ha comentado algo de esto, ¿no? Y indudablemente Francia ha sido un tapón históricamente, y esto hay que decirlo así porque es una realidad. ¿Por qué? Porque Francia básicamente ha mirado su mercado del norte, que era el mercado rico. Por tanto, todas esas comunicaciones hacia el norte desde Francia han estado ahí, se ha ido trabajando con ellas. Nosotros hemos oído hasta cuestiones de que determinadas infraestructuras de comunicación con Europa a través de Francia por los Pirineos técnicamente eran imposibles. Bueno, vamos a los Alpes, todos hemos estado, vemos las maravillas que ahí se han hecho. Quiero decir, esto evidentemente ahí ha habido un tapón histórico, ¿no? Y yo creo y Paco lo decía antes también, al final todas las infraestructuras se consiguen con alianzas, ¿no? Y ahí lo que hay que conseguir probablemente primero es convencer a Francia, y esto debe ser la Unión Europea, que los Pirineos para aquí, antes de África, sigue estando Europa, que estamos España y Portugal. Y esto es la forma, y con una presión clara sobre Europa, con un plan de transportes consecuente y pensando en el resto de Europa, y esa conexión con África también, a través de allí es donde podríamos conseguir que de una vez por todas se trabajara en esas infraestructuras que son necesarias. Insisto en lo que he dicho antes, tenemos dos cuellos de botella en los extremos de la península, en los que está muchos días ya saturado el tráfico de mercancías y prácticamente solamente es carretera. Yo creo que una conexión ferroviaria por el centro sería fantástica, porque cuando hablamos de una conexión ferroviaria, un túnel de baja cota en el centro, estamos hablando también, lógicamente, de subir las plataformas de los camiones allí y por tanto, evitar mucho CO2 al ambiente también. Nosotros estuvimos el día 5 de marzo en una reunión en Holanda y no podéis imaginar el interés holandés por conectarse. Claro, hoy están bajando en camión y están bajando en camión hasta África. O sea, que es que, claro, el tener una conexión ferroviaria de calidad en España, vamos, y ellos están sufriendo ya la cortapisa francesa. Entonces, lo que hay que buscar es esas alianzas, o sea, y además precisamente con quienes más renuentes son a dar fondos a fondo perdido para esos desarrollos, ¿no? Entonces, pero es que en el lado del navarro y vasco son autónomos fiscalmente, entonces hay que concertar con ellos y con el Ministerio de Fomento el desarrollo de esto. Yo he tenido ya 2 reuniones y no he tenido 3 con los navarros porque nos pilló el virus por medio. Porque estaba ya la directora general para hacer de transportes, para hacer la segunda visita a plaza y seguir trabajando en esa línea, ¿no? Pero es que pues después tendrá que ir mi consejera a Pamplona o el consejero navarro a Zaragoza y seguir trabajando. Esas son las alianzas que hay que fomentar, igual que con Cataluña. Yo incluso en los peores momentos de las tensiones con Cataluña he mantenido con la Generalitat y con sus infraestructuras, o sea, con sus gestores de infraestructuras, una relación muy fluida, porque es que necesitamos para cualquier contratiempo que nos surja tener abiertas esas vías de comunicación, y eso es muy importante. Y luego el ministerio que sea sensible, y por fin tenemos un ministerio sensible al transporte de mercancía, que eso es, esas son las alianzas fundamentales que tenemos que coger y ir juntos a Europa y que vean que hay una unidad de España con Francia en lo que se deje, y digo lo que se deje porque no se va a dejar mucho, pero con Holanda y Alemania, o sea, yo he estado con operadores daneses y con operadores franceses, o sea, y alemanes, perdón, que es que de su mallado de frecuencias, y Francia es una isla. Entonces, claro, ellos están sufriendo también.
esas limitaciones. Entonces, tenemos un aliado, que es el presidente de Aquitania, explotémoslo, o sea, que de paso que ponemos el Canfranc en marcha, pues podamos abrir vías de colaboración, porque a nosotros el corredor central se nos quitó, pero se nos volvió a poner desde Zaragoza para abajo. Pero es que a los franceses su corredor central desapareció y nadie ha vuelto a hablar de él. El Limos sigue allí puesto esperando que alguien entre por el centro de España o en la línea Burdeos-Toulouse y suba para arriba y vertebre también el macizo central francés. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de uno de los participantes. Dice, Zaragoza hoy cuenta con el binomio terminal marítima y plaza. ¿Piensan que coexistirán en el futuro? Bueno, yo soy responsable de plaza logística, no de la terminal. Pero soy consejero de la TMZ y he estado 10 años ahí. No es que tengan que coexistir, es que han coexistido y seguirán coexistiendo. O sea, lo que pasa es que habrá cosas que habrá que hacer en plaza, cosas nuevas que hay que hacer en plaza, porque no tienen sentido hacerlas en la TMZ. Entonces, yo creo que hay un espacio común, que es el contenedor, y hay cosas distintas, como son los graneles, como son el ferrutage, como son otras cosas que hay que hacerlas fuera de la TMZ. Pero que tenemos la primera terminal ferroviaria de contenedores de interior y no la vamos a cerrar porque no tiene sentido, o sea, es una infraestructura muy eficiente, y tenemos una terminal de plaza de la DIF, que es la mejor de España, con el mejor haz técnico para el movimiento de mercancías de España, con una parcela del Gobierno de Aragón de 350.000 metros al lado para hacer los desarrollos que necesitemos y que sean precisos para que Zaragoza sea el hub ferroviario más importante de toda la península. ¿Por qué es tan importante el transporte por ferrocarril cuando, dice un espectador, cuando apenas supone el 3%? A ver, el transporte por ferrocarril solamente supone el 3% porque evidentemente ni hay las infraestructuras ni el servicio que demanda cualquier empresa, que es el que le demandan sus clientes. Evidentemente, el peso del transporte en España, pero también en Europa, está en la carretera. Y la carretera en España tiene el 87% de la actividad del transporte. El ferrocarril sería importante para dos visiones. Primero, grandes masas de carga y segundo, largas distancias. Evidentemente, la entrega en el domicilio del cliente, en la fábrica, va a ser siempre el camión, va a ser la carretera quien llegue. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, de estas grandes conexiones, cuando hablamos de la TCP, de conectar con países de larga distancia, si ahí seguiremos utilizando el camión, lo vamos a seguir utilizando exactamente igual, es decir, al ferrocarril, al tren, subiremos la plataforma del camión y nuestro partner en Holanda recogerá con su cabeza tractora esa plataforma, la llevará a fábrica, la descargará, la cargará y la volverá a meter en el ferrocarril para aquí. Por tanto, el ferrocarril es importante pensando en la multimodalidad, insisto, pensando en la larga distancia y en las grandes masas de carga. Nunca hay que ver como una competencia de la carretera, y yo estoy en el sector de la carretera, por tanto, lo digo con conocimiento de causa, sino como un complemento para determinadas cargas y determinados. Hay otro factor que es la materia prima, el movimiento de materias primas. El movimiento de materias primas no tiene sentido que tú, que en una fábrica que trabaje 200.000 toneladas y que se aprovisiona en una parte de puertos,
le llegue la mercancía de camión en camión, cuando puede recoger un tren y llevarlo o a su propia instalación si la tiene, o a una instalación cercana donde se almacene. Entonces, estamos trabajando en esas vertientes también, es decir, el agroalimentario. O sea, nosotros en España importa la mitad de los cereales que usa para alimentación humana y ganadera del mundo, y entra por puerto o entra por camión hasta Canfrán, y en Canfrán se pone en un silo y se sube al tren. Bueno, pues la idea es que eso no tenga que ocurrir, que si puede venir en tren de Europa, venga, y que si llega a puerto, a esa fábrica a la que está a 300 kilómetros o 280, vaya en un tren que lleva un maquinista y lleva el equivalente a 25 o 30 camiones. Cristina Rodríguez nos dice: el puerto de Valencia está actualmente trabajando para mejorar las conexiones ferroviarias con Aragón, fundamentalmente desde el puerto de Sagunto, pero también desde el de Valencia. Ante este nuevo hito, ¿cómo ven esta puerta que se abre a Zaragoza? ¿Creen posible una colaboración tan estrecha como la que actualmente se mantiene con Barcelona? Bueno, yo he estado ya en unas cuantas reuniones con el puerto de Valencia y siempre se compara con Barcelona. O sea, el problema es que tenía una línea, en un caso normal, la de Barcelona, y en la otra una línea que no era línea ni era nada. Entonces, claro, lo primero es poner la línea en condiciones. El puerto de Valencia está haciendo un esfuerzo importante en el tema de apartaderos, para que se puedan pasar 750 metros de tren. No solo para llegar a Zaragoza, sino para también subir al norte, a abastecer todo el norte o conectar con los puertos del norte. Entonces, claro que tenemos que tener esa colaboración, entre otras cosas, porque yo quiero que Platea y su terminal se apoye en el puerto de Sagunto y en el puerto de Valencia, pero también en el puerto de Castellón, y también estamos hablando del puerto de Castellón. ¿Por qué? Pues porque son distancias que nos permiten utilizarlos como hub logístico para descargar mercancías que luego a lo mejor pues, tienen que subirse, o sea, para hacer tráfico continental incluso. Entonces, hay que seguir esa línea y el puerto de Valencia tiene que ser pues, un actor muy importante en el desarrollo de la terminal de Platea. ¿Tienes cerrado? Es verdad, gracias. Segundo de España en carga. ¿Cómo valoran el efecto Inditex en su evolución? Bueno, total. Es brutal. O sea, Inditex es una máquina de tráfico aéreo, y de tráfico de contenedor y de tráfico de camiones, o sea, de todo. Tiene 280.000 metros cuadrados, más las auxiliares en plaza, y la evolución del aeropuerto, conforme ha ido dando más servicio a más áreas Zaragoza, sobre todo con Zara Mujer, pues está ligadísimo. Lo que pretendemos con los grupos de trabajo que hemos empezado a montar es que sean más cosas las que se usan. Se usan, o sea, Zaragoza es uno de los primeros aeropuertos en tráfico de animales vivos, por ejemplo, aéreo, que nadie sabe, o de alguna producción hortofrutícola o de pescado en su momento, lo fue. O sea,
y que se puede rescatar. O sea, hay muchas probabilidades de usarlo. En mi viaje a Marruecos me planteaban la posibilidad de que Zaragoza fuera el puente con Europa aéreo, para el puente, o sea, la puerta de entrada para pues muchas mercancías africanas que hacían escala en Fez y que luego venían hacia Europa. Hay que estudiarlo y hay que potenciarlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos las mejores pistas de España y de parte del mundo, de hecho, una de las más largas. Somos base de OTAN. La colaboración con los militares es estupenda y yo creo que es muy importante que se vaya desarrollando, ampliando su abanico. O sea, pero Inditex seguirá siendo y luego, bueno, pues si como todos pensamos el comercio electrónico se sigue imponiendo y Zaragoza está en su punto de mira, pues tendrá que compartir con ellos el tráfico aéreo. Muchas gracias. Joaquín Mora dice, da las gracias, buenos días, muchas gracias por la interesante charla. Mi pregunta es, tenemos muy claro que Aragón es estratégico en ciertos sectores y seguramente la logística o el hidrógeno de los más importantes que tenemos. Según vuestro punto de vista, ¿cómo ven la entrada del hidrógeno al sector logístico? Y por tanto, ¿cómo He perdido la voz. ¿Ahora me escucháis? Sí, te escucho, yo te escucho perfectamente. Ah, vale. ¿Cómo ven la entrada del hidrógeno al sector logístico y, por tanto, cómo creen que ayudará a este sector el vector energético que es el hidrógeno? En definitiva, ¿cómo de estratégico ven el hidrógeno en la logística? Y esto enlaza también pues, con el tema de la transición energética, la movilidad sostenible. ¿Cómo veis que puede afectar estos temas al futuro de la logística? El hidrógeno aporta la potencia al tráfico, o sea, de mercancías, porque con la electricidad es más difícil. Se llega a unos límites, pero el hidrógeno permite esa potencia. Los franceses están bastante avanzados en la incorporación, por ejemplo, del hidrógeno al ferrocarril, porque les permite esa potencia que necesita una tracción de 1.500 toneladas. Entonces, yo lo veo que va a tener que combinarse, porque, claro, el hidrógeno necesita también una fuente de energía para su obtención, que tiene que ser renovable, porque si no estamos haciendo muy mal. Y yo creo que hay proyectos europeos muy interesantes sobre el hidrógeno y aquí en Zaragoza hace muchos años ya que se está trabajando y que puede aportar eso, la potencia que necesita el transporte para funcionar, o sea, para grandes cargas, o sea, para cargas pesadas. Otra cosa es en los pequeños, en la movilidad más ligera. Ahí tiene el campo abierto extraordinariamente. Fernando tenía problemas de... Sí, ahora he vuelto, no oía ni se me oía. Bien, esta pregunta de un espectador tenía que ver con el potencial del uso del hidrógeno como vector energético en la logística. Bueno, hombre, evidentemente soluciones alternativas en la logística hay que buscar y se está trabajando en ello, ¿no? Evidentemente todo lo que sea en la última milla, el reparto urbano, pues está avanzando y en vehículos pequeños, en el eléctrico, etcétera, etcétera. También se está trabajando ahí en el hidrógeno. Yo creo que hay un campo por delante en el que hay que seguir trabajando, que hay que seguir insistiendo, pero sinceramente en este momento no se ve una solución al transporte
a través de otro tipo de combustible a corto plazo. A corto plazo. Yo creo que esto hay que seguir insistiendo para a más largo plazo conseguir nuevas fuentes alternativas de energía. También tenemos una pregunta acerca del tren de la China. ¿Cómo pensáis que el COVID o que esta circunstancia puede afectar a este proyecto? Yo creo que no. O sea, todo lo contrario, vamos a ver. China es un país no democrático en el que las decisiones estratégicas las toma el Comité Central del partido y se llevan a cabo, sí o sí. O sea, cuando deciden que van a poner 20.000 kilómetros de vías de altas prestaciones, lo hacen. Y entonces su objetivo es estar en París en 11 días, desde Shanghái. Entonces, claro, yo siempre digo, hay que estar. ¿Por qué? Porque los trenes son de ida y vuelta. Porque China descubrió que vivía en un continente, cosa que no le ocurre a los americanos, en el mismo que el nuestro. Y que es el mercado con mayor atractivo, porque es el más grande y con más alto nivel de renta del mundo. Entonces, va a poner todos los medios para llegar aquí y para volver. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, pues hoy las conexiones con Alemania superan las 4.000 al año, vamos, las superan ya de largo. Los datos que tengo son del 19. O sea, entonces es un hecho, o sea, es una estrategia global, mundial, que combina además ferrocarril y barco para todo su desarrollo, para todo el desarrollo de su potencial comercializador. Teniendo en cuenta que encima le hemos instalado allí las empresas que fabrican muchos de nuestros productos, pues entonces lo tiene muy claro. Y lo tiene muy claro y lo lleva adelante sin ninguna oposición ni ninguna discusión. Entonces, su potencial de inversión son 750.000 millones de dólares para el plan de expansión del comercio chino. Cuando un representante de una provincia te cuenta eso, una provincia que tenía 81 millones de habitantes, más que Italia, o sea, y el doble casi que nosotros, pues es que es así. Y entonces, bueno, pues tenemos que introducirlo en nuestros desarrollos y también exigir unas contrapartidas a esas facilidades comerciales que le estamos poniendo. Porque no podemos hacer lo del Pireo. El Pireo, el puerto de Atenas, se vendió a China y los griegos se quedaron sin Pireo. Muy bien. Y así, ya para las últimas preguntas, para ir terminando, en esta situación, ¿cómo veis la posibilidad de generar confianza en el consumidor o de reactivar el movimiento de mercancías y de transportes? Hombre, eso irá indudablemente a la par que vaya creciendo la actividad. En un momento y con una situación como la que hemos atravesado, como la que estamos atravesando debido a esta crisis, solamente hay una solución clara, que es inyectar liquidez en el sistema. Afortunadamente, en este momento, esta crisis no nos coge con una crisis financiera, como ocurrió en el 2008. Por tanto, aquí hay que inyectar liquidez en el sistema, y la única forma de inyectar la liquidez en el sistema para que éste se redistribuya es a través de las empresas. Hay que inyectar liquidez en las empresas para que sigan funcionando, para que tengan capacidad de mantener el empleo, para que de esta forma los ciudadanos podamos seguir consumiendo y atendiendo nuestras necesidades, y a partir de ahí, con un gran esfuerzo que vamos a tener que hacer todos, desde luego iremos saliendo de esta situación. Ahora bien, si no hay liquidez en las empresas, entraremos en una vorágine tremenda, en una bola de no pagos, de impagos, etcétera, etcétera, y a partir de ahí la situación se puede complicar mucho y verse muy afectado directamente el empleo, claro. Yo coincido con Fernando, es la condición necesaria, pero yo entiendo que no es suficiente. Hay
aprovechar el momento para hacer esas reformas o esas mejoras en el mercado europeo, en el mercado interior también, en la forma de trabajar en las administraciones. Necesitamos la complicidad de todas las administraciones para que los plazos no se eternicen. Una de las medidas que propone el equipo italiano de reactivación es la simplificación de la tramitación de los contratos públicos. Porque es que, bueno, pues los padecemos, hemos padecido, y además en España pues tuvimos algunas malas experiencias respecto a la limpieza de esos contratos, y pensamos que todos éramos poco menos que corruptos. Entonces hemos creado una dinámica muy garantista también, pero además muy lenta. Y bueno, pues afortunadamente Aragón se dotó de las declaraciones de interés autonómico, pero es que hay organismos que tienen 6 meses para contestarte a un informe o a un proyecto. No puede ser que un organismo, sea un ministerio o una delegación del ministerio, necesite 6 meses para informar un proyecto que se lo llevas elaboradísimo. Entonces, si tienen que poner alguna pega, que la pongan, pero que la pongan en mes y medio, no en 6 meses. Porque es que, de verdad, que necesitamos esa urgencia en la reactivación. Aragón tiene proyectos entre manos que van a aliviar mucho esta reactivación, si somos capaces de ponerlos en marcha. Y eso es muy importante, o sea, tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que colaborar todos en que esos proyectos se pongan en marcha, de infraestructuras, de construcciones, de tendidos, de redes, etcétera, etcétera, que si somos capaces de ponerlos en marcha, Aragón saldrá de esta crisis. Yo espero que salga en tren, pero bueno, aparte de eso, con la ayuda de Fernando, que luego subirá las mercancías al camión, pero que además que salga más rápido, o sea, que salga rápido, porque haya esa colaboración entre administraciones, desde Europa hasta el ayuntamiento de turno, para que los proyectos sean ágiles, se agilicen, se resuelvan, se informen convenientemente, y si hay que corregirlos, se corrijan, pero en un tiempo razonable. Yo creo que Paco ahí ha dado en la clave, ¿no? En el tema, esa reivindicación histórica de reducir y eliminar burocracia innecesaria, ya ni la he comentado porque, bueno, es algo que tenemos ahí históricamente. Pero, naturalmente, en un momento de mayor dificultad como es este, hay que trabajar muchísimo más intensamente en reducir toda esa burocracia innecesaria y, sobre todo, que a veces nos lleva a pasar hasta por 3 o 4 administraciones distintas para un mismo objetivo, ¿no? Quiero decir, eso es fundamental. Muy bien, pues ya para acabar, una última reflexión acerca de este periodo que hemos pasado y del que empezamos a salir, los cambios de paradigma que hemos tenido en la comunicación, en la forma de trabajar, en las expectativas que vemos de por dónde, con las opiniones que nos habéis lanzado y expectativas de por dónde salir. A modo de resumen, ¿qué lección o qué resaltaríais de esta crisis? O sea, ¿qué lección sacamos? ¿Qué aprendizaje sacaríais de ahora para el futuro? Bueno, yo creo que esto es un tema muy duro que no habíamos vivido nunca, ¿verdad? Cuando se habla, pues, en un país 40.000 muertos, en otros 70.000 muertos. Quiero decir que ha superado cualquier otro tipo de crisis de cualquier tipo que pueda ocurrir. Yo creo que todo esto nos tiene que llevar a modificar en algunas cosas nuestros sistemas de vida. Nos va a costar, porque nosotros los españoles somos muy de juntarnos, muy del abrazo y muy de todas estas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir adaptándonos un poco a esta nueva realidad,
que se plantea, y a partir de allí, pues evidentemente yo creo que no va a haber más secreto que seguir trabajando y seguir trabajando. Y va a ser la única forma de que esto vaya adelante. Y como apuntaba hace un momentito Paco, si conseguimos además la ayuda de las administraciones en esa reducción de burocracia, que en este momento es más fundamental que nunca para que los proyectos salgan adelante, yo creo que somos un país fuerte y un país que saldremos. En algunos momentos habrá que pedir solo que no nos estorben, solo que no nos estorben, no ni ayuda, no nos estorben, que nos dejen a todo el mundo, al ciudadano en general, trabajar, seguir, luchar, y de esta forma yo creo que saldremos adelante. Yo creo que, como toda crisis, es también una oportunidad. Y nos ha cambiado muchas cosas. Yo he estado teletrabajando, pero yo además, como soy mayor, y soy de eso que se llama activos sensibles, pues, he estado muy recluido en casa, pero trabajando muy bien con mis colaboradores. Mi equipo ha respondido extraordinariamente. Hemos aprovechado para lanzar proyectos nuevos, que eso no veáis lo que anima en un estado de reclusión. O sea, cuando ves que lanzas una iniciativa y aquel te responde y aquel otro del otro lado también, que al final, bueno, pues estamos 5 hablando con 2 empresas a la vez por videoconferencia y montando proyectos de futuro que van a transformar nuestra realidad económica. Entonces, yo creo que hay que sacar todo lo bueno de esta experiencia, que ha sido muy dura, sobre todo emocionalmente, pero que nos tiene que enseñar a vivir y a convivir con una globalización que es que va a ser, o sea, esta es la primera pandemia global de este siglo y puede que, o sea, desde la famosa gripe española, pues hace 100 años no había habido una cosa igual. Entonces, tenemos que saber convivir con esa globalización que tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Pero tenemos que aprovechar también, porque cuando hemos aprendido que no podemos depender de un único centro de aprovisionamiento. O sea, la experiencia con China, China, ¿por qué os creéis que está trabajando por implantar sus empresas en el resto del mundo? Porque sabe que tarde o temprano nos daremos cuenta de que si pasa algo en China, media humanidad se queda sin aprovisionamiento. Claro, o sea, a Europa vienen 14 millones de contenedores todos los años desde China. Entonces, con las mercancías que luego utilizamos como para elaborar nuestros productos. No podemos tener esa dependencia. Entonces habrá que utilizarla, y España tiene las posibilidades, porque tiene una estructura poblacional que es muy manejable, tiene una formación que es muy apreciada, eso te lo demuestras cuando sales, y es una oportunidad para reindustrializar algunos sectores, para optimizar el funcionamiento de otros, y tenemos que trabajarlo con ese sentido y aprovechar que Europa va por primera vez a soltar esos fondos para que podamos aprovecharlos en mejorarnos y en situarnos dentro de esa nueva normalidad que ahora nos avisan, pero que creo que dejará de ser nueva muy pronto. Muy bien, pues Francisco de la Fuente, Fernando Callizo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos vuestra experiencia, vuestras opiniones. A todos los asistentes también muchas gracias por estar ahí, por sus preguntas, su participación. Y bueno, nos vemos mañana en un nuevo encuentro de IAF Más Cerca, en el que vamos a hablar del valor de la comunicación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por estos actos.